Según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Queridos hermanos, como hemos dicho en la munición de entrada, estamos celebrando la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Hemos dicho que la Basílica de Letrán es la catedral ¿de quién? Del Papa. El Papa tiene su cátedra, su silla, su lugar desde donde enseña, no en el Vaticano, que algunos creen que es en el Vaticano. No, es la Basílica de Letrán, que es una de las 4 grandes basílicas que hay en Roma. Pues esa es la catedral del Papa, la Basílica de Letrán. Y la dedicación es el día en que se consagró la iglesia, la basílica en este caso. Como es una basílica, se dice que la basílica es dedicada. La dedicación significa que en este día, hace muchos años, la Basílica de Letrán fue consagrada al Señor y, por tanto, convertida en un lugar sagrado. Y decíamos que como es la cátedra del Papa y la Iglesia pues reconoce en el Papa al primero de los obispos, pues entonces nos unimos con toda la Iglesia y celebramos con toda la Iglesia este día. Y quizás es un día bonito para hacer una pequeña catequesis sobre la Iglesia. Si cualquiera de nuestros amigos protestantes nos preguntase acerca de por qué creemos en la Iglesia católica, ¿seríamos capaces de responder? Sobre todo ahora que, por desgracia, han salido tantos escándalos dentro de la Iglesia. No tenemos razones como para dejar de creer en la Iglesia como hizo Lutero y decir: dejemos de creer en una institución y dirijámonos directamente con Dios. Vía directa, wifi divino. Ya no necesitamos la Iglesia. El wifi funciona mejor que el Padre Jesús, que el Padre Roberto o que cualquier otro cura, incluso que el Papa. Hay que reconocer que los últimos papas que hemos tenido son un regalo. Y digo los últimos porque yo solamente he conocido desde Juan Pablo II para acá. Los otros seguro que también, pero yo no los conocí, que son santos. Pero bueno, sí es verdad, hay que reconocer que hemos sufrido en la Iglesia muchos escándalos que nos pueden hacer perder la fe de la Iglesia. Y oye, todos hemos conocido a algún cura pesado como el Padre Jesús, o a algún cura que me cae mal como el Padre Jesús, o algún cura que predica mal como el Padre Jesús, que llega un momento en que uno dice: pero bueno, ¿por qué no puedo relacionarme directamente con Dios? Y tiene que estar el cura pesado siempre en medio. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña catequesis para darnos cuenta de por qué la Iglesia es importante, o decisiva, podríamos decir. Porque, miren, la Iglesia dice algo que es escandaloso. La Iglesia católica dice que
que ella, la Iglesia, es Jesús hoy. Si alguien le pregunta a usted, ¿qué es la Iglesia católica para usted? La respuesta es, la Iglesia para mí es Jesús hoy, aquí y ahora. Esa es la respuesta. Como si Jesús estuviese, esa es la Iglesia. La Iglesia hace contemporánea a Jesús. Es la presencia actual de Jesús. Eso es lo que la Iglesia se atreve a decir de una manera bastante escandalosa, pero de una manera real. Es decir, aquí y ahora podemos encontrarnos con Jesús de la misma manera que si Jesús estuviese físicamente aquí presente. Igual. Y me dirán, padre, no exagere. No exagero. Si usted cree que estoy exagerando es que no cree en la Iglesia como realmente es. Porque la Iglesia es Jesús hoy, aquí y ahora. Pero no solamente aquí, sino que también en la parroquia de al lado, y en la otra parroquia, y en Canadá, y en México, y en España, de donde vengo. Que eso es lo maravilloso. Que Jesús está aquí y ahora en todos los lugares y en todos los tiempos. Claro, para decir eso hay que justificarlo, hay que razonarlo. Vamos a ver. Primero, ¿Jesús quiso la Iglesia o es un invento? Hay algunos listos que han dicho, Jesús predicó el reino de Dios y luego vino la Iglesia. Como diciendo, Jesús en verdad no quería la Iglesia. Lo que pasa es que estos 12 hombres fueron los tíos más listos de la historia. Se montaron el mejor negocio jamás visto. Nada, ningún político, ningún empresario ha sido capaz de hacer lo que hicieron los 12 apóstoles, que montaron el mejor negocio de la historia. Eso es lo que ha dicho algún crítico. Bueno, pues si leemos la Biblia, vemos que Jesús quiere rodearse de personas. No elige el método del wifi, no elige la wifi, no, elige personas a su lado, a los apóstoles, los más cercanos, y dentro de los apóstoles 3 que están todavía más cerca. Pero luego los discípulos, donde ya entran las mujeres. Y luego mucha gente que seguía a Jesús. Jesús quiere rodearse de personas. Y una cosa muy interesante, esas personas no son las típicas que seguían a los rabinos, es decir, los maestros judíos. No, él elige a mujeres, por ejemplo. En la época de Jesús las mujeres no podían seguir a los maestros. Jesús elige a mujeres. Además, los elige Él. Es Él el que elige. Y no es un maestro que tiene su cátedra fija, sino que va itinerante. Y no es uno que quiere que le sirvan, sino que quiere servir. Y no elige a los más listos, elige a los que quiere. Solamente hay que fijarse en los que eligió. No eran cultos, no eran listos, no eran los mejores. Eligió a los que Él quiso, porque Él quiso, dice Marcos capítulo 3. Ni a los más sabios, ni a los más santos, sino a hombres pecadores. Y eso es muy importante, como veremos después. Y a esos que elige los llama mi iglesia. Dice Jesús en Mateo 16, yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y le dice, quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Es decir, identifica su persona con esa comunidad que llama mi iglesia. Es más, les da autoridad. Autoridad. Hasta el punto de decir, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Estas son palabras de Jesús.
A esos listillos que dicen que Jesús no quería, cuando uno lee la Biblia se da cuenta de que sí, Jesús sí que quiso una comunidad y que vinculó su autoridad, no solamente su autoridad, sino su misma persona. Y dijo, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo, en medio de ellos. Luego Jesús dice, cuando vosotros, mi iglesia, os reunáis, allí estoy yo, mi misma persona, que no es uno cualquiera, es Dios. Y eso lo dice muchas veces en la Biblia. Y la manera de entender que Él era Dios es que elige de una manera muy concreta. Por ejemplo, el número 12 no es casual, porque había 12 tribus de Israel. Y elige 12 apóstoles como el símbolo de que el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, sustituirá al pueblo elegido de Israel, pero en este caso universal. Y elige a 72 discípulos y se va a un monte y le cambia el nombre a Simón. Todos los actos que Jesús va realizando tienen una simbología, porque Él entiende que su persona, la persona de Dios, está unida a esa comunidad. De hecho, cuando Jesús muere, los apóstoles tienen una conciencia muy clara de esto. Pedro, el pobre Pedro, que en el Evangelio mete muchísimas veces la pata el pobre, nada más morir Jesús, lo primero que hace cuando llega el Espíritu Santo es decir, oye, nos falta uno, porque éramos 12 y Judas nos ha traicionado, hay que recomponer el número de 12. Y tiene muy claro todo el mundo que Pedro es el primero. El Papa, aunque haya negado a Jesús, pero tiene muy clara la jerarquía desde el principio. Se ve perfectamente cuando leemos los Hechos de los Apóstoles o cuando leemos los primeros actos de los primeros papas. Con lo cual, conclusión, si leemos la Biblia, como dicen nuestros hermanos protestantes, queda clarísimo en la Biblia que Jesús quería una comunidad de personas, que el método de enseñanza era discípulo, maestro, discípulo, y que en esa comunidad Él quería quedarse. Vale, muy bien, ya sabemos eso. Pero ahora, pregunta, Jesús quería una comunidad, vale, muy bien. Pero oye, alguno me puede decir, o Lutero podría decir, ya, pero la Iglesia ha dejado de hacer lo que Jesús le encomendó. La prueba de los escándalos es una prueba más de que la Iglesia ya no hace lo que Jesús le encomendó. Bueno, ¿y qué hacía Jesús? Le pregunto yo a ese hermano protestante. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué trajo Jesús? Porque Jesús no curó a todos los enfermos. Jesús no resolvió todos los problemas. ¿Qué hizo Jesús? Y dice el Papa Benedicto XVI, ¿qué ha traído Jesús realmente? Si no ha traído paz al mundo, el bienestar para todos, ni un mundo mejor, ¿qué ha traído Jesús? La respuesta es muy sencilla. Jesús ha traído a Dios. Y la pregunta es, ¿la Iglesia trae a Dios? Pues hombre, ¿qué es lo que hace la Iglesia? ¿Qué 3 cosas tiene encomendada la Iglesia? Primera, predicar la verdad, lo que estoy haciendo yo, intentándolo. Oye, Jesús predicaba la verdad, la Iglesia predica la verdad. ¿Por qué se meten contra la Iglesia? Porque predica la verdad. Porque dice lo que no me apetece oír, lo que no me apetece escuchar. La Iglesia lo sigue diciendo, gracias a Dios. Y se meten con el Papa, cuando el Papa dice algo que no le gusta al mundo. Luego la Iglesia sigue haciendo lo que Jesús hacía. ¿Qué más hacía Jesús? Santificar. Jesús santificaba. ¿Cómo santifica la Iglesia? Con los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, el bautismo, todos los sacramentos. Es la manera que tiene la Iglesia de santificar, es decir, de hacer lo mismo que hacía Jesús. Y tercera cosa que hace la Iglesia, presidir en la caridad. Igual que Jesús presidía el grupo en la caridad, es decir, estaba el primero para servir,
la Iglesia está la primera para servir. Luego, oye, hermanos, resulta que no solamente Jesús quiso la Iglesia, sino que la Iglesia sigue haciendo lo mismo. Alguno me dirá, bueno, sí, padre, pero aquí hay un pero. Y el pero es que no siempre la Iglesia hace lo que usted me ha dicho. Y yo le digo, pues es verdad. No siempre la Iglesia dice la verdad. No siempre la Iglesia preside en la caridad. No siempre la Iglesia santifica todo lo que debe. Ahora bien, porque la Iglesia no lo haga, porque sus miembros son débiles, no quiere decir que la Iglesia no pueda hacerlo. ¿Quién de ustedes puede decir que es un padre perfecto? Que es un hijo perfecto, que es un hermano perfecto, que es un amigo perfecto. Nadie. Como el padre Roberto dice, donde hay humanos hay gusanos. Pues ya está. Somos imperfectos. Y por tanto es normal que hagamos las cosas no tan bien como deberíamos hacer. Pero no por eso dejamos de ser padres, hijos, hermanos y amigos. Luego el argumento no me sirve. La Iglesia puede hacerlo y de hecho lo hace muchas veces. Y esos son los santos. Conclusión. ¿Puede la Iglesia realmente ser para mí hoy el encuentro vivo, real con Jesús? Pues miren, no queda otra. Cuando nuestros hermanos protestantes dicen, o alguna persona dice porque ha sufrido un escándalo con la Iglesia, que creo en Jesús, pero no en la Iglesia, que es una frase que a veces o escuchamos por ahí, yo siempre pregunto, o sea, que crees en Jesús, pero no en la Iglesia, ¿y en qué Jesús crees? Pues hombre, creo en el Jesús que aparece en la Biblia. ¿Y quién ha escrito la Biblia? La Iglesia no la ha escrito Jesús. La Biblia la ha escrito la Iglesia. Nadie puede decir que cree en Jesús y no en la Iglesia, porque si cree en Jesús, cree en el Jesús que la Iglesia ha transmitido, porque solamente en la Iglesia vive Jesús. Solamente la Iglesia ha transmitido la memoria de Jesús. No hay otra manera de conocer a Jesús si no es a través de la Iglesia. Luego, no hay otra manera, pero sí que hay una manera real y práctica, que es lo que están haciendo ustedes. ¿Cómo conozco a Jesús en mi vida de una manera real, práctica, aquí y ahora? Pues encontrándome con Él donde Él ha querido quedarse, en los sacramentos, en la Eucaristía, en el confesionario, en el bautismo por el que tengo que pasar al principio de mi vida cristiana, en el sacramento del matrimonio, si estoy llamado al matrimonio, viviendo ordenadamente como Dios me pide la vida afectiva y la vida sexual, en la unción de los enfermos cuando me vaya a preparar para la muerte, en la oración donde me comunico con Jesús a través de la Iglesia. Esa es la manera real y concreta. Hacer la experiencia de encontrarme con la Iglesia. Eso lo dijo el Papa Benedicto XVI de una manera muy bonita. Dijo, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con Jesús. ¿Y dónde? En la Iglesia. No hay otro lugar donde encontrarme con Jesús. No hay otro lugar donde encontrarme con Jesús. Y el Papa Francisco lo dijo muchísimas veces. La Iglesia no es una ONG, una organización no gubernamental, una especie de asilo que da de comer o que da... Sí, claro que la Iglesia tiene que ser caritativa, claro que tiene que dar de comer a los pobres, pero no es su principal tarea. La principal tarea de la Iglesia es dar a Jesús, entregar a Jesús, que Jesús viva en ella. Si después de todo lo que les he dicho no tienen argumentos para contrarrestar a sus amigos protestantes, más no puedo decir.
Bueno, sí que puedo decir más, pero no hay menos tiempo. Demos gracias al Señor por la Iglesia. ¿Que hay escándalos en la Iglesia? Miren, hermanos, cuando alguien me viene con la cantinela, con la queja de que es que en esta iglesia, es que en esta parroquia, es que este sacerdote, es que quien sea, porque no solamente el sacerdote, a veces es el diácono, a veces es el ministro, a veces el ujier, a veces el que canta, a veces el que... Da igual, la cuestión es quejarse. Pero vamos a ver, hermanos, ¿de qué nos quejamos cuando nos quejamos? ¿Acaso somos perfectos nosotros como para quejarnos de los demás? Y si realmente esa persona, sea quien sea, hace las cosas mal, la respuesta es solamente quejarse. ¿No es lo que el Señor nos pide ser nosotros todo lo mejor que podamos en la comunidad? Pero no, normalmente no solemos hacer eso. En vez de responder apoyando ahí donde tenemos que apoyar, nos valemos de eso como una excusa para hacer lo que nos da la gana. Yo conozco muchos fieles, buenos laicos que cuando ven un sacerdote, por ejemplo, que hace las cosas mal, que predica mal, que celebra mal, me dice: padre, yo no me voy a otra iglesia como me apetece, me quedo ahí aguantando. Porque ese sacerdote, por muy mal que hagan las cosas, está siendo Jesús cuando confiesa, está siendo Jesús cuando convierte el pan en el cuerpo de Cristo. Y yo hago ahí comunidad y ayudo a reparar todo lo que ese sacerdote hace mal. Eso es un cristiano maduro y eso es un cristiano responsable. No quiero decir que no tenga que intentar cambiar lo que hay mal en esa iglesia, en ese cura, en ese lo que sea. Claro, por supuesto. Pero cuando veamos que la iglesia hace las cosas mal, primero suframos y segundo, pongamos de nuestra parte. No nos sirva de excusa para, en el fondo, hacer lo que a nosotros nos apetece, que es siempre bajar el listón y hacer las cosas, pues eso, lo justito, sin entregarnos demasiado. Santa Teresa de Jesús, esta gran mujer santa, cuando murió, dicen que las últimas palabras que dijo antes de morir, que son muy importantes, suelen resumir bastante lo que una persona es y quiere ser, dijo: muero hija de la Iglesia. Al fin muero hija de la Iglesia. Ojalá que nosotros también tengamos esta gratitud para con Dios, que la Iglesia, por muy mal que pueda hacer las cosas, que por otra parte, pues yo no sé qué experiencia tienen ustedes. Yo la experiencia que tengo, pues sí, me he encontrado malos sacerdotes, pues sí, he tenido malas experiencias, pues sí, siempre uno encuentra, pero por encima de todo eso uno se da cuenta del regalo enorme que es la Iglesia, porque es el lugar donde me encuentro con Jesús. Realmente, vivamente, donde está presente, de esa manera que Él se ha inventado. Insisto, no es mejor que Jesús esté presente físicamente, porque ¿dónde estaría? ¿Qué? ¿En España? ¿Y nosotros aquí en Estados Unidos esperando a que venga? No, está en todas partes a la vez, porque de esta manera que Él ha querido quedarse puede y está presente en todos los lugares. Este es el regalo de nuestra fe y este es el regalo de la Iglesia que en este día podemos gozarnos de celebrar. Que así sea.